clínicas donde, por ejemplo, yo puedo tener cuadros de émulis fisurado y un émulis congénito también, pero el émulis congénito se da más en, ¿recuerdan? ¿Dónde tenemos más cuadros de émulis congénito? Los que usan prótesis. Tenemos dos, congénito y fisurado, ¿no? En conjunto serían bebés. ¿Qué tipo de émulis es este de acá? Es un émulis fisurado, ¿no? Tenemos en este caso prótesis mal adaptadas. ¿Pueden escuchar las whiplas? No, las whiplas son prótesis provisionales, ¿no? Son prótesis provisionales, pero estas prótesis provisionales, vamos a utilizar despacito, estas prótesis provisionales, cuando se usan mucho tiempo, el inconveniente que tenemos es que se desadaptan muy rápido, ¿no? Por lo tanto, podemos tener inconvenientes en el fronte surco. También problemas periodontales, ¿no? Periodontitis generalizada, podemos tener cuadros de índice supranumeral que me impiden el alineamiento, o irritación en el cartílago del surco y zonas adyacentes al paladar. Es importante, también habíamos visto la semana anterior, ver las fases del paciente, tanto frontal como lateral, ¿no? Porque podemos encontrar asimetrías, abultamientos o también fístulas extraorales, ¿no? Por lo tanto, ya estamos interpretando que es un cuadro crónico del paciente. Exámenes auxiliares también son importantes evaluar. Tenemos las radiografías convencionales, CBCT, ¿qué significa? Diacónico. Acá tenemos, ¿qué más? Tomografía computarizada, tomografía axial computarizada, y también tenemos la RN, significa una resonancia magnética. Nosotros sabemos interpretar resonancias. ¿En qué de estos tres, en cuál de los tres nosotros podemos diagnosticar o evaluar, o mejor dicho, visualizar, por ejemplo, el disco articular? ¿Dónde? ¿Una cefalometría? ¿No? Por acá me dice, mancha, vamos a esperar porque ha sido bastante muy bien. Gracias, chicas. 2, 4, 6, 7. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hay todo, estamos haciendo porque la salud. Ya está. No, rápido, chicas, no van haciendo poco tiempo. Ya está, gracias. ¿En qué examen yo puedo evaluar mi disco articular? Estos tres. En las tomografías o una resonancia. En una resonancia magnética, ¿no? En una resonancia. Ahora, ¿ustedes tienen un curso para interpretar resonancias magnéticas? No. Generalmente no mandamos resonancias magnéticas, pero si mi paciente tuviera un problema articular en la articulación o con el disco articular, yo tendría en este caso que verlo clínicamente, ¿no? El diagnóstico clínico va a ser importante porque muchos pacientes que tienen disfunciones temporomandibulares son diagnosticados clínicamente. Pueden tener un contacto prematuro o varios contactos prematuros, o pueden tener maloclusiones moderadas o severas. Y necesitan un tratamiento ortodoxo para mejorar la oclusión, por eso tienen problemas articulares. Examen de laboratorio, sangre, orina, otros, modelos de estudio y también algunos otros modelos. Tenemos radiografías periapicales, muchas veces se evalúan seriadas. Miren esta periapical, ¿no? Acá, por ejemplo, difícil colocar un implante, ¿no? Miren el tamaño del reborde óseo, las crestas óseas están muy absorbidas. Probablemente este paciente ha perdido la pieza dentaria y posteriormente ha pasado 5, 6, 8 años y como empieza a masticar tenemos mayor absorción del reborde óseo. Entonces este seno maxilar, al estar grande, ¿cómo se llama? Está neumatizado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tipo de procedimiento yo podría hacer para colocar un implante? ¿O sería imposible colocar un implante? ¿Han escuchado? Injerto. ¿Cuál? Un injerto. Pero el problema acá es el seno maxilar. Existe una cirugía que se llama levantamiento del seno maxilar, lo hace el periodoncista, ¿no? Aleja el seno maxilar todo este área de aquí para que tengamos más superficie, y eso está acompañado también de un injerto de hueso y membrana. Acá, por ejemplo, tenemos una periapical con tratamiento de conducto, que está a nivel apical, las coronas, implantes dentales, ¿no? Por otro lado, nosotros también podemos encontrar otro
tuviéramos piezas retenidas, nosotros podemos tomar radiografías, ¿cómo se llaman estas radiografías? Oclusales. ¿Para qué? ¿Qué nos ayudan las radiografías oclusales? Para ver. ¿Cómo? Los dientes retenidos. Dientes retenidos, pero exacto, ok. Yo veo ahí un diente retenido. Bien, pero ¿qué más puedo evaluar? La arcada. ¿La? ¿Arcada? No. ¿Han escuchado la técnica de Clark? Ya han llevado toda esa imaginología, ¿no? Sí. La técnica de Clark, ¿no han escuchado? ¿Para qué me sirve la técnica de Clark? Para. ¿Quién está hablando? ¿No escucho? ¿Quién es? ¿Gladys? ¿No? Es un ventrílogo. No, bueno, Gladys. Miren, todavía está bien una combinación de quinto con sexto, creo. ¿No? Sexto y séptimo. Bueno, es una combinación de varios signos, no sé cómo. Para algunos, no para todos. Pero no están interesados. A ver, es una imagen bidimensional, ¿no? Es una radiografía. Pueden tener pacientes que no puedan costear probablemente una tomografía computarizada y ustedes necesitan saber por dónde va a ser el abordaje, por ejemplo, de un canino incluido para poderlo extraer. Entonces pueden hacer la técnica de Clark para saber si el abordaje va a ser por vestibular o por palatino, ¿no? Es una técnica de localización que más puede encontrar aparte de dientes retenidas con la técnica de Clark, las radiografías oclusales o la radiografía oclusal. ¿Para qué más me sirve? Para encontrar quistes, ¿no? Quistes, lesiones a nivel de los maxilares. Acá tenemos radiografías panorámicas, también miren este reborde, ¿no? Bastante reabsorbido, casi imposible colocar implantes dentales, ¿no? Probablemente es un paciente que necesita una prótesis total. Por eso es importante los exámenes de imágenes, porque ustedes aquí pueden hacer una prótesis total y el paciente le puede decir, doctora, me duele, ¿no? Entonces nos podemos anticipar porque nosotros tenemos una gran reabsorción a nivel de la mandíbula. Entonces vamos a tener inconvenientes en la rehabilitación. Por lo tanto, los exámenes de imágenes van a acompañar también el diagnóstico. Acá, por ejemplo, tenemos una mordida vis-a-vis, no tenemos una buena guía canina, guía molar, si ya lo saben, una evolución, ¿no? Tenemos la línea media inferior que normalmente está desviada, ¿no? La inferior siempre traten de guiarse del frenillo labial y de la punta de la nariz, ¿no? También podemos utilizar tomografías computarizadas o tomografías con bíndar cónico para poder evaluar y hacer una reconstrucción de los maxilares, ¿no? Una reconstrucción 3D. Vamos por la clase que compete hoy. Sí, hoy día trataba de hacerlo rápido por aquí. ¿Hay una pregunta? ¿No? Vamos a avanzar rápido. Yo ni siquiera puedo dar mensajes de reflexión ya. No se puede por la hora. Dientes retenidos. Bien, dientes retenidos. Este tema es bien importante porque vamos a tratar de. No, sí, no lo vamos a hacer. Vamos a evaluar cuáles son los dientes que normalmente sufren mayor retención y esta clase la vamos a dividir en dos partes. Bien, ojalá podamos terminar con la primera parte. Que es Ailén, me parece. Pasa. Ailén, ¿sí? ¿Sí? ¿Ese es su nombre? Sí. Más o menos estoy recordando. Toma asiento, por favor. Ok, cuando nosotros hablamos de dientes retenidos, ¿no? Es sinónimo de dientes incluidos o dientes impactados. Es la misma terminología, sí, ¿no? Normalmente son dientes que están dentro de la cavidad ósea o del reborde y por lo tanto vamos a tener inconvenientes para esperar en este caso que puedan exfoliar, que puedan evolucionar. Respecto a los dientes retenidos, normalmente tenemos mayor cantidad de porcentaje. ¿Qué piezas? Tercera molar. Terceras molares, superiores o inferiores. Inferior. Ambas. Ambas. Mira, acá está el plato. Bien están retenidos, ¿no? Tercera molar inferior, superior. Canino superior y segunda premolar inferior. De estos tres, casi siempre vamos a tener retención a nivel de los maxilares y las terceras molares. ¿Por qué? Por falta de espacio. ¿No? Hay una falta de espacio a nivel de las terceras molares, principalmente en mujeres a nivel de la mandíbula. Por otro lado, podemos tener también cuadros de caninos retenidos. ¿Tienes compañera? Recién la veo. ¿Sí? Pasa.
por favor, con las sillas, si no dan tanta bulla, chicos. No fastidies, por favor. Al final ya comenzamos un poquito, ¿ya? Para el tema de la hora. No quiero tener problemas. Respecto a los dientes retenidos, incluidos o impactados, ¿no? Nosotros podemos tener en este caso terceras molares superiores e inferiores y caninos superiores. ¿Por qué los caninos son las piezas que también tienen mayor prevalencia de retención? ¿Por qué creen ustedes que los caninos van a tener mayor retención a nivel de la arcada para poder evolucionar? Quiero decir alguna panorámica. ¿Alguna idea? Porque tienen Por el raíz larga. tamaño, no exactamente. ¿Cuáles son las últimas piezas? Perdón. ¿Por? Pero ahí tendríamos apiñamiento. Todos recuerdan los espacios primates, ¿no? Sí. Es normal tener espacios primates, ¿cierto? Es normal porque ese espacio le va a dar el ancho que se distal a los dientes permanentes. Pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, si pierde de manera prematura una pieza? Normalmente vamos a tener solo apiñamiento, ¿no? Ok, pero recordemos, ¿cuáles son las últimas piezas en erupcionar? Los caninos, ¿no? Y los caninos tienen mayor longitud de la raíz. Tengo un caso, justo un canino retenido, vamos a acordar, porfa, para ponerle a la siguiente clase. Cuando el canino empieza su proceso de erupción, casi siempre los caninos van a empezar a impactarse a nivel de la segunda molar. Cuando exfolia y intenta erupcionar el canino, va a chocar con la segunda. No, pues, quería si caía. El canino va a chocar con el lateral. ¿Cómo va a chocar con la segunda premolar si está la primera? El canino migra, impacta con el lateral. Cuando impacta con el lateral el canino, se redirecciona y baja, migra y tenemos ya en posición el canino. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un paciente que de repente ha tenido un trauma, ha tenido un golpe, ¿no? O, por ejemplo, existe también una técnica, deben haber visto la técnica 4x2 en pacientes 8, de 9, 10, 9 años, ¿no? Que sí es bastante beneficiosa, pero si no se aplican las fuerzas ortodónticas o los brackets, no se cementan en posición adecuada, ese descenso que tiene el canino no impacta el lateral y no se redirecciona, sino nosotros lo podemos redireccionar hacia otro lado. Y ahí sí podría chocar probablemente la primera molar y se puede quedar retenido. O si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que ha tenido un trauma, ha tenido un golpe, puede también tener inconvenientes en la erupción de los caninos, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a retirar piezas dentarias, principalmente terceras molares, primero, segunda. Hay que recordar, muchos pacientes cuando van a consulta, evaluamos que han perdido la primera molar, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué edad erupciona más o menos la primera molar? 6 años, ¿no? Bueno, últimamente ya los niños son un poco más prematuros, ¿no? Hasta a veces 5, ¿no? Y son las primeras piezas dentales permanentes que se pueden cariar, ¿no? Por lo tanto se pueden perder. Sin embargo, nosotros podemos tener piezas también adyacentes que pueden impactar la pared. La pared distal de las piezas adyacentes. Miren, acá tenemos destrucción coronaria y tenemos caries en distal de la pieza 7, ¿no? Ahora, no todos los dientes, no todas las terceras molares también se extraen, ahora vamos a ver un poco de esto. Puedo tener también enfermedad periodontal, ¿no? Tenemos piezas mesioanguladas o piezas horizontales que pueden impactar la pared distal, por lo tanto, es un 2 por 1, ¿no? Pierde las 8 y pierde las 7 el paciente prácticamente. Por eso deben tomar radiografías no solamente periapicales, sino también panorámicas, ¿no? También panorámicas para poder evaluar. Podemos tener otro cuadro también importante. Miren esta pieza, ¿en qué posición está? Está fácil. ¿Está en posición? Vertical, está vertical, ¿no? Por lo tanto, aparentemente tiene un buen espacio para erupcionar. Algunos de ustedes ya le han extraído terceras molares, ¿no? No creo que no, está grande, no creo que no le hayan extraído alguno. ¿A nadie? ¿No? Todavía no.
pero alguien ha extraído de repente. Sin embargo, podemos tener pacientes que tengan los maxilares con bastante espacio para que puedan posicionarse. ¿Qué hora es? 9:47. 9:47. La clase empieza. Toma asiento, por favor. La clase empieza. Sí, no, 9:30. Voy a dar unos 10 minutos, sí, máximo. De eso lo coñado, ya, porque no van a interrumpir. Yo entiendo que sí, tienen otros cursos, están complicados, pero hay que hacer el esfuerzo. Eso yo lo hago de corriendo otra clase. Bien. Podemos tener también piezas dentarias que estén con espacio para poder erupcionar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo los maxilares amplios y pieza dentaria está en posición vertical, como en la imagen? Yo puedo tener también un cuadro de pericoronaritis. Se inflama todo el tejido blando, tenemos inflamación, tenemos acumulación de placa bacteriana, el paciente tiene dolor. Pero, por ejemplo, viendo esa situación, ¿sería recomendable la extracción? Probablemente no. Yo les pregunto, ¿todas las terceras molares se extraen? ¿Por qué no? ¿El espacio es suficiente? Si tengo espacio suficiente, como en este caso, probablemente yo tendría que hacer acá una incisión y sigue su proceso de erupción. Siempre y cuando mi paciente tenga también el antagonista, ¿no? Porque si no tiene el antagonista, esa pieza se extruye, tiene problemas periodontales y va a generar inconvenientes. Pero pueden encontrar pacientes que tienen maxilares amplios y por lo tanto las piezas van a contactar, van a llegar a ocluir, ¿no? La etiología infecciosa traumática, tratamiento dependiendo del cuadro, porque podemos tener cuadros leves, moderados y graves. Signos y síntomas, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Si tenemos una pieza en posición vertical, pesionculada o probablemente horizontal, me va a ocasionar una inflamación en la encía. Definitivamente el cuadro se va a llamar pericoronaritis. Por lo tanto, yo voy a tener cuadros de acuerdo a la severidad del caso. Podemos tener un cuadro que sea leve, ¿no? Donde nosotros vamos a presionar parte del tejido gingival y va a tener dolor el paciente. O el paciente va a decir, doctora, muerdo, diciendo que estoy moviendo mi encía, ¿no? Porque está tratando de irrumpir en la encía de la pieza dentaria. Si el paciente les dijera, ¿también es su compañera? ¿Sí es su compañera? Sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Me está mirando muy rápido. Pasa rápido, por favor, al final del día lo aviso a todos. Gracias. Si el paciente les dijera, yo siento presión y también siento dolor constante, no solamente al masticar, sino dolor constante, probablemente la pieza esté impactando la pieza 7, o sea, la segunda molar. Pero si a la palpación el paciente siente dolor en el tejido gingival y ustedes en la panorámica la ven en posición horizontal, probablemente tenemos que hacer una liberación de todo ese capuchón gingival para que el diente termine de erupcionar. Podemos tener también un cuadro ya moderado, ¿no? Donde va a haber dolor a la palpación, pero esto es más intenso y tenemos una ligera dificultad para abrir y cerrar la boca. Si ya es más grave, ¿no? Podemos tener en este caso un dolor intenso, estar todo el día. Tenemos también, acá disculpen, es hiperemia. Y podemos tener también cuadros de trismus. El trismus, y todos saben qué es el trismus, ¿cierto? ¿Qué es el trismus? Es un... Dificultad de aprender. Esa es la consecuencia, pero ¿cómo lo defino? ¿Cómo? Levante la mano y hablo, porque no veo bien los labios. ¿Qué es el trismo? ¿Cómo lo defino? La contracción de los... Ok, es un espasmo muscular, ¿no? Los músculos se contraen. Si se contraen, por lo tanto, tengo que trabajar quizá con algún relajante muscular, ¿no? Pero en este caso, si irradia el dolor y por lo tanto sí puedo tener dificultad para abrir la boca por parte del paciente. Dependiendo si es leve, moderado o es grave, yo puedo trabajar con anestesia, sí o sí tengo que anestesiar la zona. Voy a irrigar también con enjuague de clorexidina. Podemos trabajar en este caso un porcentaje más alto, ¿no? ¿Qué porcentaje sería? 0,12, ¿no? 0,05 ya sería en este caso, ¿no? Para un tratamiento más prolongado. Pero si quiero descontaminar, desinfectar, 0,2 está bien, está más concentrada esa clorexidina, ¿no?
O también puedo utilizar irrigantes como peróxido de hidrógeno. Tras la resolución del cuadro agudo, dependiendo, ¿no? Si yo tengo buen espacio, puedo dejar la pieza estable, sobre todo si tiene antagonista también. Caso contrario, yo tendría que hacer exodoncia. Por ejemplo, si fuera un paciente que tiene esta característica, que es un paciente de 45 años, 50 años, ¿para qué le van a hacer extracción? Que termine de erosionar la pieza dentaria, probablemente se va a quedar retenida, porque cuando pasan los años en los pacientes adultos tenemos más compacto todo el hueso, sobre todo mandibular, porque es más esponjoso la maxila, ¿no? Han extraído ya, todavía no han extraído molares, nadie, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles salen más rápido? ¿Superiores o inferiores? Superiores, porque el hueso es más esponjoso, ¿no? Acá es mucho más compacto. Entonces, hacer una cirugía, si no lo amerita en un paciente que no tiene 18 o 20 años, vamos a tener más inconvenientes con la recuperación. Y también tengo que recetar como ha habido una infección a nivel de todo el periodonto, tendría que trabajar también con profilaxis antibiótica, ¿no? Con antibióticos. Si es más grave, tengo que recetar en este caso antibióticos posteriores y también antes y después. ¿Por qué sería antes, por ejemplo? Imaginémonos que tenemos el tema de la anestesia. La anestesia, ¿no? Y ustedes van a escuchar, porque es clásico escuchar a mi paciente no le agarra la anestesia, casi siempre dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no le puede agarrar la anestesia? Uno puede ser por infección, y si hay infección también tenemos una inflamación, ¿no? Estoy inflamado, una inflamación. Si tengo una infección y una inflamación, me cambian el entorno, el pH interno. ¿Cómo sería el pH? Ácido, ¿no? Ustedes trabajan con anestesia. ¿Cómo es el pH de la anestesia? pH, ¿qué significa? El potencial de hidrógeno, ¿no? Tenemos alcalino, neutro, ácido. Mi pH de la anestesia, ¿cómo es mi pH? Alcalino, ¿no? Es alcalino. Alcalino. A esto, siempre y cuando mi técnica esté correcta, ¿no? Si ustedes hacen la técnica incorrecta, obviamente nunca va a haber anestesia. Pero si ustedes hacen la técnica correcta, con los reparos anatómicos correctos, acá nosotros vamos a tener otro tipo de cuadro. Infección, inflamación, me cambian el medio interno. Mi medio interno viene a ser ácido. Acá el pH de mi anestesia es alcalino, por lo tanto, ácido con alcalino no funciona, ¿no? No va a funcionar. ¿Cómo yo puedo hacer entonces para cambiar el medio interno, ese medio interno ácido? ¿Cómo lo cambio? Tendría que medicarlo, ¿no? Tendría que medicarlo. Si yo medico a mi paciente, el pH ácido lo voy a volver más alcalino. Por lo tanto, el pH de mi anestesia sí va a tener efecto porque es alcalino con alcalino. Bien, ese es uno. Dos, tienen que utilizar obviamente las técnicas apropiadas, ¿no? Las técnicas tronculares tienen que estar correctamente, como algunos hemos practicado, algunos creo que hace un año. Pero de todas maneras, me imagino lo recordarán, ¿no? Lo van a practicar más adelante. Otro punto también importante, deben haber escuchado sobre cambiar la temperatura de la anestesia. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? ¿Es recomendable o no es recomendable? Sí, ¿quién dice que sí? Un punto más. ¿Sí? ¿Es recomendable? ¿Es recomendable? ¿Por acá también mencionan lo mismo? ¿Sí? Nosotros podemos cambiar la temperatura. Sí podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es eso? Yo pensé que ya llegaba a fin de mes, ya está. Ok, esa es una opción. En realidad, nosotros tendríamos que utilizar un baño María, ¿no? ¿Para qué? Para que el baño María me diga exactamente la temperatura a la que yo mucho anestesia. Yo no tengo baño María en mi consultorio y me imagino ustedes cuando egresen tampoco, porque normalmente es uso de laboratorio, ¿no? Antiguamente, ¿qué se hacía? Se prendía el mechero y se flameaba el cartucho. Pero ¿cuál es el problema? Que tú le vas a inactivar el vasoconstrictor. Vas a subir tanta la temperatura porque tú no sabes a qué temperatura llevas tu cartucho, que al final vamos a tener inconvenientes con el vasoconstrictor.
constrictor, entonces ahí la anestesia se dio rápido. Otro punto también que la literatura menciona, tratar de frotar en este caso el cartucho, pero no sabemos a qué temperatura llega, no sabemos ni siquiera si le acercamos al medio interno, por lo tanto, el cambio de temperatura con algún mechero o alguna fuente de calor no es recomendable, porque si yo inactivo el vasoconstrictor, ¿qué problema voy a tener con mi anestesia? ¿Qué pasa si inactivo el vasoconstrictor? Exactamente, ¿no? Exactamente. El problema que yo voy a tener es el efecto de mi anestesia, va a ser mucho más corto, ¿no? Porque voy a tener vasodilatación, no vasoconstricción, que es lo que yo quiero. Podemos tener cuadros también de quistes y tumores odontogénicos, ¿no? Miren esta pieza totalmente horizontal que a largo plazo sí me puede ocasionar problemas quísticos, ¿no? A nivel de los maxilares. Ahora, las terceras molares se deben haber escuchado, la tercera molar causa apiñamiento dental. ¿Seguro? No. Se supone que es la pieza 3.8 y la 4.8, ¿no? Si me causa apiñamiento dental, ¿por qué no se apiña la pieza 3.7 y la pieza 4.7? ¿Ah? Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos acá nuestra pieza 7. Y aquí tenemos nuestra tercera molar. Acá tenemos, esta es la tercera. Acá tenemos la segunda. Y por acá vamos a tener nuestra primera molar. No voy a dibujar todos porque ya todos sabemos el lateral. Hasta nuestro lateral. Acá tenemos el lateral. No, es central. Si está impactando mi pieza 8, ustedes me dicen que sí causa apiñamiento, ¿no? ¿Sí? Cuéntame, estamos para discutirlo, cuéntame. Ok, comúnmente eso es lo que se menciona, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿no? Si se mueve todo, ¿por qué no se mueve la primera y la segunda molar? ¿Por qué se mueve solamente el sector anterior? Porque más sentido tuviera que se mueva la pieza 7, la pieza 6 y probablemente la pieza 5, ¿cierto? Pero normalmente, ¿dónde encontramos apiñamiento? Anterior, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? No, porque lo más lógico sería que el sector posterior se empiece a apiñar, ¿cierto? Y que no sea tan moderado severo el apiñamiento anterior-inferior. Por lo tanto, en realidad no tenemos ningún estudio serio que nos diga o nos evidencie que la erupción de las terceras molares te va a apiñar el sector anterior-inferior en general. Bien, ¿por qué nosotros evidenciamos o visualizamos mayor apiñamiento del sector anterior-inferior? Por la calidad del hueso a nivel de la sínfisis. Es totalmente diferente a nivel de la rama o a nivel del cuerpo. A nivel de la sínfisis nosotros tenemos otro tipo de calidad de tejido óseo. Ustedes van a llevar probablemente unos implantes. Cuando nosotros mandamos a, por ejemplo, a tomar una tomografía, nosotros queremos ver, número uno, la altura, el ancho del hueso, pero muchos implantólogos no solicitan ver la calidad del hueso, porque puedes tener un hueso amplio, colocamos el implante y no se integra correctamente porque la calidad de hueso no está apropiada. Lo mismo es acá, la calidad de hueso que tenemos calidad desde el D1 hasta el D5 varía de la sínfisis a la rama. Por eso es que nosotros cuando extraemos terceras molares es por razones totalmente opuestas a el apiñamiento dental. ¿Sí? ¿Quedó claro ese punto? ¿Bien? Listo. Ahora, nosotros podemos tener reabsorción radicular también, obviamente, ¿no? Si tenemos nuestra pieza 3.8, 4.8, generalmente impactando la pared distal de la pieza 7. Ahora, hay que tener criterio también para saber, o decidir, mejor dicho, si vamos a extraer terceras molares. Miren, por ejemplo, acá, extraigo esta, y miren, solo me queda esto de mandíbula, ¿no? ¿Pregunta? Ah, no, se está estirando. Sí. Ok, y eso que no es a las 7. Entonces, sacamos, por ejemplo, tercera, segunda, ¿no? Y miren, solamente el remanente de hueso que yo voy a dejar de mi paciente va a ser más propenso también a una fractura. Eso no significa que sea fracturar,
pero sí obviamente voy a tener mayor cuidado para el postoperatorio. Si yo extraigo este tipo de piezas dentarias, yo necesito que rápidamente se genere tejido de reparación para posteriormente formarse el hueso. ¿Qué podría colocarle, por ejemplo, al paciente? ¿Qué es el hemotá? Porque esa es la marca comercial. Es un hemostático, una esponja de colágeno. ¿Qué otra opción podría tener? ¿Está correcto? El ácido tranexánico. ¿Para qué me ayuda el ácido tranexánico? ¿Ah? No hay que bajar un poquito, no veo su rostro. Ah, ahora sí, es un poquito. ¿Para qué me sirve el ácido tranexánico? Es para coagular, para formar hemostasia. Entonces, ahorita estamos hablando de qué es lo que yo necesitaría para poder mejorar la reparación o la cicatrización de los tejidos. Aparte de esponjas de colágeno. Me avisan 10 minutos antes, por favor. Sí, porque hay 3 clases después. Bueno, hay un gel. Hay algojines para la diabetes. ¿Han escuchado sobre el PRF? Plasma ribonucleinas, ¿han escuchado? En algún curso de repente por ahí. En algunas situaciones clínicas, cuando nosotros queremos mejorar la circulación y queremos mejorar la reparación, bueno, eso ya se lleva, no lo van a ver acá, pero teóricamente se puede saber qué consiste. Al paciente se le retira un poco de sangre, esa sangre pasa a una centrífuga. La centrífuga te va a dar un tubo de ensayo, tú lo puedes colocar para que repare más rápido el alveolo, ¿no? Se llama plasma ribonucleinas. Podemos hacer eso también. Y obviamente tiene que tener cuidado el paciente, ¿no? Porque no puede comer cosas muy duras, por lo menos en un tiempo, incluso más de un mes. Cuando nosotros tenemos tejido maduro a nivel del hueso posterior a la extracción. Porque el paciente que nos dice, doctor, doctora, ¿cuánto tiempo va a estar con un hueco? ¿Y ustedes qué le dicen? 6 meses, mucho. Mucho también. 3 qué? Mucho. A los 45 días, nosotros ya tenemos tejido óseo maduro, ¿no? A los 45 días. Pero las primeras semanas tenemos tejido de reparación, ¿no? Tenemos ahí un coágulo con fibrina, que posteriormente vamos a tener en presencia de fibroblastos, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿no? Pero aproximadamente son 45 días. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que este paciente tiene que tener cuidado también para masticar, porque nosotros al retirar ese tejido óseo, y aquí vamos a hacer un desgaste de hueso que se llama osteotomía, ¿no? Miren, hago osteotomía, desgasto, retiro las piezas dentarias porque esta probablemente esté impactando, esta ya tiene problemas periodontales, y miren el reborde que me va a quedar, no es muy débil. Entonces, es buen tip. Pregunta. Lo que acabas de mencionar, Sí. hay un tipo de cirugía que también creo que, como no sé, podría ser el trasplante dental o puedo sacar esa pieza, la 13 y colocarla en el lugar de la 13. ¿Podría mover esta hacia acá? Claro, se saca y luego se coloca en el. Podría ser si es que el caso a nivel radicular está bien. Claro. Si está bien, yo lo que haría en realidad como ortodoncia te la traccionaría. Es más sencillo. Colocamos acá mini implantes, colocamos, por lo menos tendrían que ir 2 mini implantes. Eso ya lo van a ver probablemente en especialidad. Hay un implante que se llama Pungal Shell, que son pequeños, para colocar en la mandíbula y lo traccionas. Siempre y cuando el diente no tenga problema periodontal. Si está comprometido periodontalmente, probablemente lo vas a perder en el camino. Tiene que estar ok para traccionar. Pero sería una opción. Sin embargo, si por ejemplo acá yo tengo una reabsorción de la raíz, ya ese diente lo va a perder, ¿no? Bien. Bueno, indicaciones para ortodoncia. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros cuando, por ejemplo, acá tenemos apiñamiento dental, nosotros tenemos el arco de ortodoncia y algunos tienen ortodoncia, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso porque la indicación para ortodoncia no viene a ser por apiñamiento, sino es por otro motivo. Vamos a ver. Nosotros tenemos los arcos que son así, son arcos níquel titanio.
Si yo, por ejemplo, tengo mi arco con apiñamiento moderado severo, ese arco va a entrar con presión, ¿no? Por lo tanto el arco va a entrar así, imaginémonos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que el arco, ingresando al cuadro de apiñamiento, posteriormente se expanda y termine así, ¿no? Para que todos los dientes estén con una buena forma, en este caso forma ovoide, no tenemos problemas con el arco. Entonces el arco va a empezar a expandirse. Y al momento que se expande el arco, me va a causar mesialización y vestibularización de los dientes. Entonces acá vamos a tener dolor, ¿no? Porque todo esto va a empezar a distalizarse, se expande el arco de titanio, por lo tanto puedo tener dolor. Otro punto también importante, si mi molar está inclinada y yo la quiero verticalizar, puedo tener impactación con piezas que estén mesioanguladas, con piezas que estén horizontales en la pieza 7 y le van a generar caries. Bien, ese sería otro tipo de motivo también. Premolares, también podemos sacar premolares. ¿Por qué motivo? Uno es falta de espacio, otro, ¿por qué más podemos pensar en extraer premolares? ¿Han visto esos pacientes que tienen un perfil, por ejemplo, vamos a suponer paciente clase 2? Bien, si es un paciente clase 2 que no es quirúrgico, todos ya saben que es clase 2, ¿no? ¿Qué significa cómo es clase 2? ¿El maxilar cómo está? No, adelantado no. Está en protrusión. Está protruido y probablemente la mandíbula retruida. Ese es un clase 2. Por lo tanto, yo puedo extraer dos premolares y puedo distalizar todo ese sector anterior. Entonces, cuando tengo problemas de perfil, también puedo extraer premolares, ¿no? Si tuviera apiñamiento ya muy severo, ¿no? Bimaxilar, yo extraigo superior e inferior. Si es un paciente clase 1, ¿no? ¿Bien? Dientes retenidos sobre prótesis dentales. Podemos tener pacientes que sean edéntulos parciales o edéntulos totales y van a encontrar remanentes radiculares. Estos remanentes se tienen que retirar porque si no vamos a tener inconvenientes en la adaptación de la prótesis. Sin embargo, podemos tener otro caso también, eso de repente lo van a conversar ya cuando llegue más parte de fermentación. Podemos tener piezas dentarias que tengan un espilo o una tapa. Y por lo tanto, si yo extraigo la pieza dentaria y esa pieza está sana, es un perno tapa que se coloca en el muñón. Si yo lo retiro, puedo estimular también más la absorción, ¿no? Si la pieza está sana, probablemente se podría dejar en boca, pero si está comprometida periodontalmente, no tiene ningún tratamiento de rehabilitación y no te va a servir ni siquiera la anclaje para la prótesis, lo mejor es retirarlo. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo en promedio yo puedo esperar para hacer una rehabilitación posterior de exodoncia? Más o menos, ¿cuánto tiempo? 45. Más o menos un mes. Más o menos un mes. Pero pueden tener casos donde, por ejemplo, me dicen, imaginémonos que todas estas piezas están comprometidas periodontalmente, que sí lo están, y tienen movilidad, una movilidad muy severa. Si tuvieran una movilidad muy severa, nosotros tendríamos que pensar en retirar los dientes. Ustedes retiran los dientes, hacen exodoncias seriadas y en ese momento el paciente no se vaya a su casa a masticar, a conversar con la familia. ¿Qué podemos hacer por el paciente? Si nosotros hacemos las exodoncias en este cuadro, retiramos todas las piezas del sector anterior inferior y posterior inferior, todas las piezas dentarias, inmediatamente el paciente se va a su casa, pero se va con una prótesis. Existen prótesis inmediatas, son prótesis provisionales que el paciente le va a usar aproximadamente un mes o 45 días, hasta que ya todo ese proceso de regularización del reborde óseo esté mejor, esté más estable y yo recién pueda hacer una prótesis. ¿Bien? Voy a pasar la lista ahora. Como ven, tengo que empezar a hacer rápido porque el tiempo que me dan es muy corto para tanta información, pero no quiero leer las diapositivas sin explicarles los puntos para que no se olviden. Dos cosas. Hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Por cuál empiezo? La mala. La mala, chicos, es que por favor hagamos el esfuerzo. Yo a las 9:40 voy a cerrar la puerta con llave y si ya me ven hablando, traten de repente
repente hacer otra actividad, porque me interrumpe mucho, tengo que incluir dinámica en el poco tiempo que tengo. ¿Sí? Vamos a hacer el esfuerzo 9:40. Su compañera, por ejemplo, escuchó la clase, creo que tiene muchos rehabilitación. Prostodoncia, ¿no? Prostodoncia estuvo acá escuchando la clase, hasta participaba, terminó la clase y listo, ya estaba acá cerca, ¿no? Segundo, la buena noticia es que yo tengo 2 viajes académicos este año, por lo tanto tenemos que virtualizar 2 veces esta clase, ¿no? Va a ser para la semana 3, la próxima semana, y no estoy seguro, pero estoy casi seguro que el otro es la semana 11. Entonces esas clases las vamos a virtualizar. Bien, un horario que es no laborable, más tranquilo para mí, no sé si para ustedes también, es un domingo en la mañana. ¿Cómo están? ¿Qué día sería más factible para ustedes? ¿Jueves? No, en viernes no puede ser. Miércoles, yo estoy todo el día en la universidad. Claro, no, tendría que ser un día después del miércoles. Lo conversamos ahora con, ¿sí? Lo conversamos ahora con la delegada. Máximo hoy debe el día, pero para mí, sinceramente, sería más tranquilo el domingo, porque yo viajo una semana. Entonces, no, va a ser complicado conectarme, ¿no? Para darles la clase de todo. Encima no estoy acá, estoy en otro lado. ¿Sí? Evalúenlo, ¿no? Va a quedar grabada, así que no se preocupen, ¿no? Aparte yo les agradezco porque me están apoyando con esa fecha que virtualizo. Aparte que les confío. ¿Ya? Si lo aceptan, yo les agradecería que sea domingo a las 11. Para que si salen el sábado, el domingo yo creo que a las 11 ya están repitiendo mucho. Algunos, ¿no? Algunos. ¿No? Ya, sí, lo chequeamos. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana.